Hola de nuevo. Vamos a ver un poquito la fórmula de Conway. Aunque ya hemos visto algún ejercicio sobre ella, pues le damos un repaso a lo que es la fórmula de Conway. En primer lugar, introducimos la notación de Conway que se llama y que se define para un ángulo cualquiera, θ, se define el producto S sub θ como el producto de la S, que es el doble del área del triángulo ABC, por la cotangente del ángulo θ. En particular, cuando tenemos los ángulos A, B y C del triángulo de referencia, pues esta fórmula, sustituyendo en términos de A, B y C, pues se llega a la expresión b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado partido por 2 para S sub A, etcétera. Comentaría aquí que, como me dijo el profesor Juan Bosco Romero Márquez, esta notación es más antigua que Conway. Como siempre, pues el nombre se lo lleva otro que no es el primero que la introdujo. En particular, en este caso, la notación de Conway pues se remonta a, por lo menos, a Durán Loriga, capitán de artillería, que publicó en 1894 un artículo sobre el triángulo y en el que introducía al empezar precisamente este concepto de vamos, esta fórmula de b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado partido por 2, además dándole una interpretación geométrica que sería la potencia del punto A respecto de la circunferencia con diámetro BC. Si hacemos la circunferencia con diámetro BC y hallamos la potencia, pues usando la fórmula de la mediana, que es la distancia, o sea, el segmento que une el punto A con el centro de la circunferencia, pues nos saldría fácilmente esta fórmula. Bien, pues nosotros seguiremos llamándole fórmula de Conway, aunque bueno, pues sabemos ya con ese dato que se remonta a mucho antes. Bien, introducidos estas constantes SA, SB, SC, pues es interesante ver que se cumplen estas dos fórmulas. Una de ellas, bueno, son tres fórmulas, una para cada lado, muy fácil, se ve aquí directamente a ojo. Al sumar SB más SC, pues si sumo SB con SC, pues los numeradores, la C y la B se van una con la otra y quedaría solamente A cuadrado. Y como hay dos, pues 2 a cuadrado partido por 2 es A cuadrado. La suma de las S de dos letras, pues es el lado al cuadrado que falta. Y luego los productos 2 a 2 de las S sub A, S sub B y S sub C suman S al cuadrado, siendo, como hemos dicho, S el doble del área del triángulo ABC. Bien, expresando cada S sub A, S sub B con la fórmula de la cotangente del ángulo correspondiente, pues esta fórmula se reduciría a comprobar esta identidad trigonométrica que se cumple en cualquier triángulo. Pues mmm, no hay nada más que pues manipular algebraicamente y usar alguna fórmula conocida como la fórmula de el seno o coseno de una suma. Aquí también se ha utilizado, ¿no? El coseno de A pues es el coseno de 180 menos B más C, etcétera, etcétera. Entonces, manipulando algebraicamente, pues se comprueba, o sea, con trigonometría se comprueba esta fórmula y entonces tenemos esa identidad con los productos de 2 a 2 de las S.
Usando esta notación de Conway, pues tenemos una forma de expresar las coordenadas de puntos notables que hemos visto en días anteriores. Por ejemplo, el ortocentro vimos que tenía como coordenadas 1 partido por SA, 1 partido por SB, 1 partido por SC, o bien multiplicando por el producto de los tres, perdón, multiplicando por el producto de los tres, pues quedarían SB-SC, SC-SA, SA-SB. El circuncentro, que tenía este tipo de coordenadas, pues si lo desarrollamos bien, bueno, el circuncentro vimos que tenía las coordenadas, a ver, tenía las coordenadas a cuadrado por b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces esto se puede poner quitando el 2, ¿no? Pues a cuadrado por SA, b cuadrado por sb, c cuadrado por sc. Y luego si desarrollamos los a cuadrado, b cuadrado en términos de las s, pues se podrían expresar de esta forma, y eso me indicaría fácilmente que desarrollando la suma de las coordenadas del ortocentro, o sea, del circuncentro escrito de esta manera, la suma de las coordenadas es 2s cuadrado, que es una fórmula muy sencilla. Eso pues lo utilizamos cuando manipulemos con el circuncentro, pues sabemos que la suma de sus coordenadas pues es 2s cuadrado. Bien, y ahora, una vez que hemos visto esta notación de Conway o de Durán-Loriga, si queremos ser un poco nacionalista, paternalista, ¿no? con nuestro país, pues una vez que hemos visto esta notación, vamos a ver de verdad la fórmula de Conway que sirve para expresar las coordenadas de un punto P en términos de lo que se llaman ángulos de balanceo, swing angles en inglés, que forma ese punto con pues un lado del triángulo. En este caso estamos cogiendo un punto y nos estamos basando en el lado BC, y aquí se formaría el ángulo θ, aquí se formaría el ángulo φ. Como esto en el dibujo, estos ángulos están puestos hacia afuera del triángulo, en el lado contrario que A, pues esos puntos se van a considerar esos ángulos se van a considerar de signo positivo. Pues entonces la fórmula nos dice que las coordenadas de ese punto P son, en términos de las S, pues menos a cuadrado, que es fijo, y luego la coordenada de B es la opuesta, o sea, intercambiada con C, digamos, pues S sub C más S sub el ángulo de balanceo que hay aquí en C, que es phi, y luego en la tercera coordenada, pues al revés, ¿no? Con B, S sub B más el ángulo de balanceo θ, pues S sub θ. Esa sería la fórmula, digamos, que hay que recordar para saberse la fórmula de Conway. Bueno, aquí viene una demostración, en el PDF hay una demostración completa que se debe básicamente a Paul Yu, que yo se la pedí y él me la envió, y posiblemente ya esté en la última versión, ¿no? de la introducción a la geometría del triángulo. Entonces, bueno, la demostración tiene interés en sí mismo porque, digamos, particulariza, o sea, se mete ahí de lleno en lo que son las coordenadas baricéntricas a calcular las proporciones de la área de los triángulos PBC, PCA y PAB, siendo un punto definido de esta manera, ¿no? Para eso lo que se hace es coger el triángulo PBC y aplicar ahí el teorema de los senos. Entonces tenemos que BP entre el seno del ángulo que tiene enfrente, CP entre el seno del ángulo que tiene enfrente, es A el seno que tiene el ángulo que tiene enfrente, que lo podemos expresar como el suplementario, o sea, el suplementario sí de la suma de los dos ángulos de balanceo, y entonces de ahí despejaríamos lo que valen BP y CP. Y ahora con BP y CP pues se calcula el área del triángulo PBC multiplicando
la mitad del producto de los dos lados por el seno del ángulo que forman. El seno del ángulo que forman es phi, y o sea, teta, y estoy cogiendo el lado BP y el lado BC, que vale A. Entonces, así me sale BC, que es A, y BP, que ya lleva otra A por el seno de phi, y por el seno de teta al final, pues al final se juntan aquí los dos senos de teta y de phi, el A cuadrado, uno que va aquí con la A, otro que va con la BC, y luego el seno de la suma de los ángulos que va en el denominador. Con los otros triángulos PCA y PAB, pues aparecen, claro, el ángulo que se forma, si cojo el triángulo PCA, el ángulo que se forma aquí sería el de balanceo más el C, ¿no? Entonces por eso aparece aquí el ángulo de phi más C. Bueno, esto viéndolo con un poco de detenimiento, pues no es difícil. Y luego llegamos a este paso en el que aplicamos la fórmula del seno de la suma, seno de phi, y vamos a dividir luego por phi, pues seno de phi por coseno de c. Al dividir por el seno de phi se va el seno de phi y queda nada más que el coseno de c. Y luego sería seno de c por el coseno de phi. Pero el coseno de phi entre el seno de phi, pues me queda la cotangente de phi y el seno de c ha quedado ahí. Y luego ya A por B por el seno de C es el doble del área del triángulo ABC. Pues por eso lo podemos expresar como S, esto sería S, por la cotangente de phi, pues eso es lo que hemos llamado S sub phi. Y lo mismo con la B. Total, que quedaría probado la fórmula de Conway sobre la figura esta, donde el punto P está exterior, donde esos ángulos son positivos. Y bueno, acabo con un ejemplo de aplicación de esta fórmula, donde, volviendo a un ejemplo que ya habíamos hecho antes del ortocentro, perdón, del circuncentro, habíamos visto que el ángulo que se forma aquí es 2A. Si este ángulo es 2A, es isósceles, pues este ángulo que se forma aquí hacia arriba, desde B hasta hacia arriba, sería el complementario de A, ¿vale? Sería pi menos A medio, y aquí tendría otro pi menos A medio. Pues entonces yo puedo querer calcular el ortocentro también con la fórmula de Conway, haciendo el caso en el que el ángulo de balanceo sea pi medios menos A. He dicho A medios, me he equivocado, ¿no? El ángulo es pi medios menos A. Pues entonces la fórmula que tenemos que poner en la fórmula de Conway sería S sub C más S sub pi medios menos A. La cotangente de pi medios menos A es lo que me aparecería en la expresión, y la cotangente de pi medios menos A, que es el complementario, pues la cotangente, claro, el seno entre el coseno entre el seno con el complementario se invierten y pasa a tangente. Pasan a tangente, el signo cambia, y aquí me parecería S por la tangente de A. S por la tangente de A, ¿qué ocurre con S por la tangente de A? Pues que ya habíamos visto aquí una fórmula, la vimos rápido ayer, cuando vimos el ortocentro. Vamos a ver. El ortocentro, ¿dónde está? Aquí. Esta fórmula la vimos ayer, pero he corregido este 2 que no estaba,
habiendo llegado a esta expresión, hicimos aquí la transformación introduciendo estas constantes denominadores, pero resulta que, claro, el seno del ángulo, la S es el doble del área del triángulo. Al poner 2BC, BC ya es el doble del área del triángulo. Entonces aquí estoy poniendo 2 veces el doble del área del triángulo. Y de esta forma tendría fácil expresar la tangente de A como 2S partido por B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. Y si el 2 lo paso al denominador, pues sería S entre S sub A. Así que volviendo aquí, vamos a ver. Volviendo aquí, tendríamos S cuadrado entre S sub A sería S por la tangente de A, porque tengo una S y traigo otra de la tangente, pues S cuadrado entre S sub A. Al quitar denominadores aquí queda S cuadrado, o sea, S sub C menos S sub A, S sub C por S sub A menos S cuadrado. Como S cuadrado era la suma de estos tres productos, al restar S sub C menos S sub A, pues me queda cambiar de signo los otros dos, donde puedo sacar factor común S sub B, y S sub A más S sub C recordamos que era B cuadrado. Pues entonces quedaría esta expresión como segunda coordenada en la fórmula de Conway. La tercera sería, por simetría, cambiar la B por la C, y ahora multiplicando todo por S sub A, pues me quedaría la fórmula de A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, cada uno multiplicado por S sub A, B, C, y los signos también han desaparecido, pues porque son los tres negativos. Bueno, pues dejamos aquí entonces lo de la fórmula de Conway.